No sé si te has preguntado muchas veces por qué algunas cosas en tu vida se repiten. ¿Por qué sientes que estás repitiendo los mismos procesos? ¿Sientes que estás repitiendo la misma circunstancia? Incluso, ¿has sentido que estás en una vida y que estás sumergido en un círculo vicioso de situaciones que no se detienen, que siempre siguen contra tu vida? Hoy quiero hablarte una hermosa palabra y compartir contigo una enseñanza muy especial. Y este tema de esta enseñanza es rompiendo ciclos repetitivos de opresiones. ¿Qué son los ciclos repetitivos de opresiones? En el libro de Segunda de Corintios, la carta a los Corintios, capítulo 3, verso 17, dice algo muy poderoso. Y quiero leerlo para ti en este día. Dice así: porque el Señor es espíritu, y donde está el espíritu del Señor, allí hay libertad. Y dice también: por tanto nosotros, todos mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como el Espíritu del Señor. Hay algo muy importante que podremos descubrir en este hermoso día. Y lo importante de descubrir es que la vida espiritual muchas veces en los creyentes se repiten patrones, conductas y situaciones que se vuelven una y otra vez contra nosotros. Y a veces nos preguntamos, sin imaginarnos, eh, ¿qué está pasando con nosotros? ¿Por qué tengo que estar viviendo lo que estoy viviendo? ¿Por qué causa tengo que sufrir esta aflicción? ¿Por qué causa tengo que pasar una y otra vez por la misma circunstancia? ¿Por qué causa tengo que sufrir una y otra vez lo mismo? Entonces, cuando tú vas a la palabra, te das cuenta que Dios no nos llamó a repetir o a estar bajo una posición repetitiva de situaciones o circunstancias difíciles. Dios nos llamó, como dice la Biblia, de gloria en gloria, porque el Espíritu del Señor está en nosotros y el Espíritu del Señor es poderoso, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Ese texto tiene mucho poder. Todo el que reciba el Espíritu del Señor vive y camina en libertad. Para nosotros poder identificar o saber qué son los patrones repetitivos, tendríamos que buscar por la Biblia y conocer a través de la Escritura qué son los patrones repetitivos. Uno de ellos, los patrones repetitivos, son emocionales, conductuales o que se repiten constantemente en la vida del creyente. Identificándolo, podríamos avanzar hacia la plenitud del propósito de Dios. ¿Por qué causa muchas personas no avanzan hacia la plenitud del propósito de Dios en su vida? ¿Por qué causa muchos de nosotros no avanzamos, no crecemos y nos sentimos detenidos, estancados, y nos sentimos en una misma situación y sentimos que no avanzamos y que no podemos crecer? Es importante que usted entienda esto. ¿Pueden las personas saltar o estar ligados a pecados no confesados, según lo que dice el libro del Proverbio, capítulo 26, verso 11? ¿Qué dice Proverbio 26, verso 11? Dice que el que confiesa su pecado alcanzará misericordia, pero el que lo encubre no prosperará. Así dice. Y también dice: como el perro que vuelve a su vómito, así es aquel necio que repite su necedad. Muchas veces nosotros estamos repitiendo necedades y repitiendo situaciones por las cuales Dios no nos llamó a repetir o no nos ha llamado a repetirlas. Muchas veces nosotros decimos: Dios está permitiendo este proceso, Dios está permitiendo lo que estoy pasando para encapsular la situación y no tomar responsabilidades claras a lo que estamos viviendo, a lo que nos está pasando. El proverbista dijo que tenemos que tener cuidado, porque la persona que peca o que repite la necedad es como el perro que vuelve a su vómito. Hay pecados que nos mantienen repitiendo el mismo cuadro o el mismo escenario de situaciones en nuestra vida, en nuestro entorno, incluso familiares, que no podemos romper con ella. Hay algo más que te puede tener en un círculo repetitivo, y eso son las maldiciones generacionales o los hábitos heredados. Muchas veces nosotros no tenemos en cuenta esta parte, o no tenemos pendiente esa parte de los hábitos heredados, visto en Éxodo capítulo 20, verso 5, donde dice Dios que Él visita la maldad de los padres en los hijos hasta la tercera y la cuarta generación. Muchas veces estamos repitiendo porque no hemos podido romper
con esas maldiciones o ataduras generacionales, ancestrales que están sobre nuestra vida. Y Dios nos está invitando a poder romper con esas maldiciones generacionales que nos persiguen desde la tercera, cuarta generación y que todavía están sobre nosotros. Y Dios nos invita a desligarnos, a descubrirlas, a identificarlas y a poder desligarnos de ellas. Otra cosa más que sería importante: hay lecciones espirituales que uno debe aprender y no ha aprendido. Por ejemplo, cuando Dios te pasa por una circunstancia o por un tiempo de prueba o dificultad, es para sacar y extraer lo mejor de ti. Pero cuando nosotros en medio de un proceso no podemos dar lo mejor de nosotros, o no fluimos, o no somos aprobados, entonces repetimos. Tal como se da en la vida secular, en los estudios, en la escuela. Si usted no aprueba, si usted no hace bien lo que debe de hacer, entonces usted repite. Hay gente que están repitiendo porque han reprobado o no han podido salir airosos de los diferentes procesos que están viviendo. ¿Por qué? Porque a veces llamamos proceso, guerra, batalla a situaciones que estamos repitiendo por no asimilar de la manera correcta lo que nos está pasando. Ya identificamos estos tres factores poderosos que nos pueden ayudar para conocer y para saber cuáles son los patrones repetitivos o los patrones que se repiten en nosotros. Ahora, vamos a ver cómo identificar los patrones repetitivos, cómo se identifican a través de la Biblia y a través del conocimiento y la revelación del Espíritu. ¿Cómo se identifican los patrones o ciclos repetitivos en la vida de un creyente? Número uno, lo primero que tenemos que ver es el estancamiento espiritual. El estancamiento espiritual está muy alineado o está muy ligado a un ciclo repetitivo en tu vida o en la vida de un creyente. La persona se siente que no avanza aunque se esfuerce. Muchos de nosotros, por más que nos esforzamos, por más que hacemos, por más que queremos hacer, sentimos que estamos estancados, sentimos que estamos en el mismo lugar. ¿Has sentido muchas veces que por más que te esfuerzas en la vida, por más esfuerzo que haces por hacer la cosa bien, has sentido que que siempre estás en el mismo lugar? ¿Has sentido que permaneces siempre en lo mismo, como que tu vida no cambiara, como si no hubiera un cambio en tu vida? Entonces puedes identificar que estás en un ciclo repetitivo y que estás repitiendo una situación una y otra vez, valga la redundancia. El estancamiento espiritual es importante que miremos, porque a veces nos estancamos y no avanzamos espiritualmente en el hecho de crecer, de avanzar y de fluir en el llamado de la asignación. Hay otro patrón que se da mucho, es el patrón de caídas constantes. Muchas personas creyentes con años sirviéndole a Dios repiten de tiempo en tiempo el mismo ciclo de caída. Repiten de tiempo en tiempo el mismo ciclo de pecado. Siempre caen en lo mismo, en la misma tentación, en el mismo pecado. Siempre están cayendo bajo el mismo patrón. Siempre están en la misma circunstancia. Tú lo ves 5 años después y le preguntas ¿cómo estás? Te dicen estoy en lo mismo, porque están bajo un patrón repetitivo. Están repitiendo situaciones y están repitiendo pecado. Y eso les impide ser libres y les impide avanzar. En el capítulo 6 del libro de Jueces nos da una clara revelación acerca de lo que es un patrón repetitivo. La Biblia dice que los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Dios y Dios los entregó en manos de Madián durante 7 años. Durante estos 7 años dice la palabra que sucedía que cada año venían los madianitas y subían contra los hijos de Israel cuando ellos habían cosechado y cuando llegaba el tiempo de la cosecha. Y dice que le robaban todo y empobrecían. O sea, el pueblo de Israel se esforzaba durante todo un año a sembrar, a cultivar, a prepararse para tener un tiempo de cultivo. Y cuando llegaba el tiempo del cultivo, entonces venían los madianitas y le robaban todo el esfuerzo. Así hay gente que siente que están perdiendo cada vez que se esfuerzan, cada vez que hacen para Dios ayuno, oración, consagración, vuelven a ese punto de partida y están repitiendo otra vez ese ciclo de caída y de pecado y están en la misma situación. Repeticiones de pruebas. Muchas veces nosotros como cristianos estamos llamados a pasar por pruebas y Dios, el mismo Jesús dijo que en el mundo tendríamos aflicciones. No quiero decirte que por ser un cristiano no tiene que tener prueba, pero el problema de la prueba está cuando
siempre estás repitiendo tu misma prueba, siempre es la misma circunstancia, siempre estás en la misma prueba y es posible que de alguna manera estés repitiendo o estés en un patrón repetitivo. Hay personas que siempre enfrentan lo mismo, siempre están en el mismo conflicto y siempre están batallando con lo mismo en diferentes etapas de la vida. Siempre están enfrentando lo mismo. He conocido personas que han estado en 5 o 6 iglesias y siempre dicen que es que lo critican, que es que lo menosprecian, que es que allí en esa iglesia no lo valoran. Cuando tú escuchas el mismo sermón en diferentes escenarios, puedes decir claramente que el problema está en la persona que lo está diciendo, no en el entorno, no en el lugar. No es que le están haciendo mal, sino es que la persona está repitiendo porque no ha podido enfrentar y romper ese ciclo repetitivo en su vida. Hay otra cosa más que está produciendo y que se puede identificar, que son las relaciones o decisiones dañinas recurrentes. Hay personas que caen envueltos en relaciones y toman decisiones dañinas, decisiones que le afectan, que le dañan. Caer en los mismos errores al elegir las amistades, pareja, trabajo y etcétera. Hay personas que caen constantemente en los mismos errores porque repiten, porque no tienen la capacidad de hacer buenas elecciones. Y lo más triste de esto es que muchas veces, al no tener la capacidad de hacer buenas elecciones o de tomar buenas decisiones, decimos que estamos en un proceso y sentimos que el cielo no nos da lo que queremos y nos sentimos abandonados, nos sentimos que Dios no nos apoya, que Dios nos dejó solo, porque no hemos aprendido a tomar buenas decisiones, a tomar decisiones importantes. Mucha gente, al no saber tomar decisiones importantes, termina de alguna manera repitiendo. En la vida, muchas veces hay personas que caen una y otra vez en los mismos errores porque siempre toman decisiones erróneas y equivocadas. La Biblia está llena de hombres y mujeres que tropezaron por tomar malas decisiones. Las malas decisiones no son causa del Satanás, ni un ataque espiritual, ni un espíritu, ni una maldición, ni una brujería. Muchas veces la gente quiere centralizar lo que le está pasando para no tomar responsabilidad, decir me están haciendo brujería, me hicieron una enviación, Satanás se me levanta, los demonios me hacen la guerra, tengo guerra espiritual. Muchas veces el problema no son las guerras espirituales, muchas veces el problema es que estamos tomando las mismas decisiones y estamos eligiendo de manera contraria y siempre elegimos lo mismo y por eso caemos siempre en lo mismo. La falta de fruto y avance es otro síntoma que podemos identificar cuando estamos repitiendo o estamos en repetición. La vida se siente como dar vueltas en círculos. No sé cuántas veces te has sentido que estás dando vueltas en lo mismo, que vuelves y vuelves y repites y que tu vida no tiene un cambio y que en tu entorno no hay un cambio positivo espiritual. No hay un cambio de bendición, sientes que tu vida está totalmente neutralizada, está cerrado y sientes que Dios no te cuida o no te protege y que Dios no está de tu lado y que Dios te ha abandonado y te ha dejado. Es importante que podamos entender esto, identificando estos patrones, identificando estos síntomas, podremos empezar a trabajar a través de la oración y de la humillación para poder romper con estos ciclos repetitivos de maldición y ciclos repetitivos de fracaso en nuestra vida. Vamos a ver cómo se vencen estos ciclos repetitivos, porque es bueno identificarlos, reconocerlos, saber cuáles son, pero para poder vencerlo hay acciones que tomar. Muchas veces la gente recibe la palabra, pero cuando llega el momento o la hora de tomar las acciones pertinentes, entonces nos atemorizamos. Una de las cosas que nosotros tenemos que hacer es reconocer y confesar el pecado. Reconocer te ayuda o te da la clave y la llave para poder entrar a recibir libertad o liberación en tu vida. Como dice Proverbios 28:13, el que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Es uno de los pasos más poderosos porque cuando tú confiesas
Cuando tú confiesas y reconoces, entras en una dimensión y rompes cualquier legalidad que Satanás quiere establecer sobre ti. Rompes cualquier legalidad que el infierno quiere establecer sobre tu vida. Rompes la legalidad, destruyes la legalidad y dejas sin efecto cualquier derecho legal que el enemigo tenga sobre tu vida. Muchas veces Satanás tiene derechos legales y los derechos legales son lo que impiden que tú puedas abrazar y recibir la liberación que tanto anhelas. Los derechos legales son lo que están impidiendo que tú como creyente entres a esa dimensión que Dios quiere que entres. Reconocer y confesar te estarán liberando y estarán rompiendo el derecho legal de las tinieblas sobre tu vida. Satanás no pudo destruir a Adán y a Eva hasta que no entraron en pecado. El pecado lo autorizó, el pecado lo legalizó, y cuando el pecado le dio acceso, entonces entró la destrucción, entró la muerte y entró el miedo en la vida del hombre. Tienes que tratar por todos los medios de entrar en un reconocimiento de tu condición. ¿Cómo estás? ¿Cuál es tu condición? ¿Cuál es tu vida? Y segundo, después que tú reconoces tu condición, entonces lo segundo que debes hacer es confesar. Es confesarle a Dios, y confesarle no solamente a Dios, sino a quien te dirige, quien está contigo, quien te mentorea, cuáles son tus situaciones para que también te pueda ayudar. Hay algo más que te puede ayudar, y este punto es muy poderoso. Renovar la mente con la palabra te puede ayudar a romper con esos ciclos repetitivos. Dejar de pensar como antes y permitir que la palabra corte estos patrones. Muchas veces nosotros lo que necesitamos no es una oración de liberación, es empezar a pensar diferente. Es romper con todo pensamiento, argumento satánico que nos quiera impedir o nos quiera desconectar de esa palabra que Dios tiene para nosotros. Romper los pensamientos con la palabra, como dice Romanos 12:12. Tenemos que romper los pensamientos, destruirlos. Vamos a ver qué nos dice Romanos 12:12 para que lo podamos leer. Romanos 12:12 dice así, de la siguiente manera: gozoso en la esperanza, sufrido en la tribulación, constante en la oración. De esa manera puedes romper con toda situación que te está haciendo repetir lo mismo una y otra vez. Otra cosa más que te podrá ayudar: romper ataduras y maldiciones en oración. Romper ataduras y maldiciones en oración. Es importante que tú reconozcas lo que te ata y romperlo a través de la oración. No la oración de alguien más. La oración privada, personal, tuya, te puede ayudar a romper las maldiciones. Como dice Gálatas, Cristo nos redimió de la ley del pecado y de la maldición de la muerte. Cristo nos redimió de toda maldición de la ley y echó de vosotros toda maldición. Cristo te liberó y te hizo libre de toda maldición. Reconocer esto te puede ayudar. Reconocer esto te puede liberar. Reconocer esto puede transformar tu vida y te puede ayudar a entrar en una dimensión sobrenatural de bendición y de gracia en la presencia del Señor. Hay algo más que podemos notar y que podemos tomar, es la obediencia. Obedecer a Dios te puede ayudar. Muchos ciclos se rompen cuando se toman decisiones de obedecer lo que Dios pidió desde el inicio. Muchas veces estamos dándole vuelta y no queremos asumir y no queremos hacer lo que Dios nos envió a hacer desde el principio. Dios le dijo a Abraham: sal de tu tierra, de tu parentela. Y en el capítulo 11 de Génesis nos dice que Dios había dicho a Abraham. O sea, nos deja entender que Dios le había hablado en otra ocasión, pero él no había escuchado. Muchas veces estamos en ciclo repitiendo lo mismo por no entrar en obediencia, por no obedecer a lo que Dios nos quiere mandar, por no entrar en la obediencia, sea ministerial, sea en obediencia de alguna acción que Dios te está pidiendo que haga, sea en la obediencia de algo que Dios ya te habló que tiene que hacer. Si no rompes y no entras en obediencia, no podrás romper esos ciclos repetitivos en tu vida. Vivir lleno del Espíritu Santo te va a ayudar de manera sobrenatural a poder enfrentar, como dice la Biblia en Gálatas 5:16, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. El que anda en el Espíritu rompe con todo ciclo repetitivo, con toda situación en su vida
y se va toda maldición en el nombre de Jesús. Disciplina espiritual constante, ayuno, oración, congregarse, dar pasos patrióticos de fe y no volver atrás. Disciplinarse, congregarse y dar pasos de fe. Este estudio es una inspiración, algo que Dios inspiró a mi vida, porque he estado mirando en los últimos días como muchos creyentes se sienten en el mismo lugar, años y años, y sienten que están repitiendo lo mismo. Años y años y sienten que su vida está estancada. Se sienten estancados y se preguntan cuál es la razón, por qué estoy estancado, si trato de hacer la voluntad de Dios, si tengo tantos años en la iglesia, pero hay algo dentro de ti que tú sabes que te dice estás estancado, te sientes como si no avanzara. Y a veces son ciclos repetitivos que se conectan a nosotros por muchas razones que nosotros a veces no podemos descubrir. Identificar cada una de las razones por las cuales pueden estarse dando los ciclos repetitivos en tu vida pueden ayudarte a ser libre. La Biblia dice que Dios llamó a Gedeón, y cuando Dios llama a Gedeón, Dios le pide a Gedeón que destruya los ídolos de su padre. Esa acción de Gedeón destruir los ídolos de su padre le dio pie a la victoria que Gedeón luego logró sobre Madián, siendo los madianitas y los árabes un ejército mucho más grande que Gedeón. Gedeón logró la victoria porque entró en obediencia y tomó decisiones correctas. Muchas veces nosotros, por no tomar las decisiones correctas y pertinentes en nuestra vida, estamos envueltos en lo mismo. Estamos repitiendo lo mismo por no obedecer a Dios y por no tomar con claridad y con respeto y no honrar a Dios en lo que estamos haciendo. Dios quiere que usted y yo tomemos decisiones correctas, que abramos nuestros ojos, porque debo decirle algo. A través del tiempo hemos creído que todo lo que nos pasa a veces es porque hay un ataque espiritual. Hay cosas que se repiten porque nosotros no la hemos sobrepasado. Hay una parte muy poderosa que toqué hace un rato que a mí me impactó mucho, y es cuando a veces estamos pasando por la misma prueba. ¿Por qué pasamos tanto por la misma prueba? ¿Por qué en diferentes circunstancias siempre pasamos por la misma prueba? Pasamos por la misma prueba porque estamos siendo reprobados y no aprobados. Cuando tú eres reprobado, tienes que pasar por esa prueba hasta que lo logres. Dios no te va a entregar esa bendición. Dios no te va a colocar en ese nivel que tú esperas. Dios no te va a llevar al nivel de expansión hasta que tú no logres romper o no logres vencer esa prueba, esa circunstancia. Conozco personas que la ira les domina, que por la ira siempre pierden la bendición. Conozco personas que los espíritus de fornicación, de adulterio les asedian, les persiguen, y una y otra vez vienen a hacerles repetir lo mismo y vuelven otra vez a un punto de inicio. Por eso mucha gente en la iglesia no siente que está creciendo, porque a veces estamos en un patrón y cuando queremos levantarnos para orar y decimos, wow, siento que estoy estancado, estás repitiendo lo mismo, porque estás en el mismo lugar. Pasa un año completo y vas a repetir lo mismo. Una vez, siendo yo muy pequeño, a la edad de algunos 8 o 9 años, no recuerdo bien, yo estaba en tercer curso de la primaria. Esa primera vez yo estaba con una profesora muy amable. Esa profesora era muy amable, muy buena gente, muy afable. Y yo recuerdo que todo el año yo me la pasaba peleando en la escuela y haciendo alboroto, no tenía un buen comportamiento. Y la profesora llamó a un familiar mío y le dio un ultimátum. Le dijo, mira, si Mateo no arregla su situación, él va a reprobar el curso. Recuerdo que pasó el tiempo y yo no me corregí, seguí igual, no cambié. Y recuerdo que el día que iban a repartir las notas, las calificaciones, quién aprobó, quién no aprobó, yo fui muy feliz a la escuela con mi ropa a buscar mi aprobación. Y recuerdo que cuando yo leí esa pequeña nota que nos dan a nosotros en la escuela, cuando yo leí eso y leí que decía reprobado, el mundo se me vino encima. Duré 3 días en shock, lloré, sufrí, me sentí mal, pero hay algo que pasó después que yo repetí ese año y me sirvió de motivación a mi vida. Y recuerdo que el siguiente año repetí, tenía que estar otra vez con la misma profesora. Volví a repetir el año con la misma profesora, en la misma aula, con diferentes compañeros. Y recuerdo que al estar allí, puse en mi corazón cambiar, mejorar.
Y fui ese año uno de los mejores alumnos en las escuelas. Después de un año de fracaso, después de un año difícil, mi motivación al verme reprobado, al verme en la misma aula, al verme en el mismo lugar y al ver que todos mis compañeros que comenzaron conmigo estaban en otro nivel y habían aprobado y estaban bien y yo me quedé en el mismo lugar, eso me oprimió tan fuerte que me motivó a ser mejor. ¿Qué quiero decirte con esto? Tú que has repetido procesos, que estás repitiendo situaciones, que ese mal momento que estás viviendo sirva como detonante, sirva como motivación para que tú te empeñes en hacerlo mejor, para que tú digas, voy a mejorar mi vida de oración, voy a mejorar mi tiempo de ayuno, voy a buscar más a Dios, me voy a acercar al Señor, voy a buscar la presencia, voy a orar, voy a buscar el método, pero tengo que acercarme a Dios. Que el fracaso de ayer sea el detonante y la motivación para tú querer avanzar y seguir más adelante. Que los fracasos que has vivido en el pasado sean motivación esencial y principal para tú querer crecer y avanzar y no detenerte más. Yo quiero motivarte en el nombre de Jesús y motivar tu vida a que tú rompas con esos círculos y que tú rompas con esos círculos repetitivos. Hay gente que están en círculos viciosos. Hay mucha gente que está en círculos viciosos, oprimidos, bajo presión, que sienten que necesitan ser libres, y este es un día especial. Este es un día que a través de esta palabra Dios puede cambiarte. Recuerdo que fui uno de los mejores estudiantes ese año y nunca más, hasta que terminé la escuela, nunca más volví a repetir un curso, porque esa fue una lección muy fuerte en mi vida. Yo creo que los fracasos que tú has vivido son lecciones que Dios ha permitido que te lleguen para que puedas cambiar, para que puedas mejorar, para que lo puedas hacer mejor, para que tengas la motivación suficiente para mejorar. Hoy en el nombre de Jesús quiero bendecirte, quiero orar por ti. En unos minutos quiero orar por ti, quiero bendecirte a ti, a tu casa y a tu familia. Quiero que el Señor bendiga tu vida en el nombre de Jesús. Padre Santo y Padre amado, oro por todos los que están en este momento viendo este video. Te pido que en el nombre de Jesús tu presencia, tu espíritu, tu gloria se esté derramando sobre cada uno de ellos. Que tú, Señor, Dios del cielo, Dios sobrenatural, Dios grande, Dios amoroso, esté cambiando ahora. Que todo ciclo repetitivo sea roto en el nombre de Jesús. Que todo lo que están repitiendo situaciones, tanto por el pecado, tanto por las maldiciones, tanto sea por no tomar buenas decisiones, que ahora en el nombre poderoso de Jesús su vida pueda ser cambiada, transformada, que tú liberes ahora a través de la palabra en el nombre poderoso de Jesús. Dios me le bendiga a todos. Espero en el nombre de Jesús que se suscriban al canal, activen la campanita, denle me gusta. Estuvo con ustedes su hermano Pastor Miguel Mateo. Escríbanos a los números que aparecen siempre que estamos transmitiendo. Que la paz de Dios sea con cada uno de ustedes y que la gracia del Espíritu Santo les acompañe. Dios les bendiga y Dios les guarde.